¿Es para preocuparse? Lo de Dibu Martínez, lo de Armani, el rendimiento de los arqueros. Hay mucha gente que pide a Rossi, el arquero de Boca, que vaya al Mundial. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los arqueros en este informe de esta semana. Yo soy Farasi, esto es Fútbol Leyendas. Te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y lo compartas. Y ayudas un montón si haces eso. Y también, por favor, comenta. Nos interesa mucho saber tu opinión sobre los arqueros. Si te gustaría que fuera algún otro arquero, si te preocupa el nivel de ellos o no. Así que es de eso que vamos a hablar en el video de hoy. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Bueno, muy bien. Fíjate vos, yo les quiero mostrar algunas imágenes de lo que pasó el fin de semana en el partido de Aston Villa frente a Chelsea. Ya lo hemos hablado en otros videos acá, cuando hablábamos de la selección y de la lista, el video número 2, cuando hablamos de las transferencias, que desde mi opinión me parece que hubiera sido interesante si Dibu hubiera ido a algún otro equipo, porque el Aston Villa es un equipo que pelea por el descenso, tiene una defensa muy mala, entonces siempre termina sufriendo. Está bien, es titular absoluto, juega en la Premier, todo bárbaro, pero bueno, la defensa está mala y les termina haciendo tantos goles que bueno, para mí que un poquito te termina afectando y bueno, a nadie le gusta que lo caigan a gol de todos los partidos. Entonces básicamente eso es lo que le pasa a Dibu en el Aston Villa y no siempre es culpa de él. Vos fíjate lo que fue el primer gol del Chelsea. Acá está, viene la jugada, 5 minutos de partido. Mirá lo que hace el muchacho. O sea, déjame de joder, mirá lo que hace el defensor. Mirá lo que hace el defensor, ¿ves? Cabecea por el otro lado. Entonces bueno, ahí no tiene la culpa de nada en ese gol, porque el tipo cabeza para atrás y queda ahí. Dibu hace lo que puede y a los 5 minutos de partido perdiendo 1-0 y bueno, va a decir, loco, la pucha, ¿será posible? Y bueno, se le hace muy difícil mantener el arco en cero y yo creo que todo eso te va minando un poco. Siempre se dice, no, pero en la selección hay otro chip, cambia el chip y es otra cosa. Bueno, ojalá que sí, me parece que eso viene pasando, sí. Pero bueno, sin duda que no es lo mejor. Vos fíjate en el segundo gol acá, equivocación de Dibu. No sé, dense en cuenta acá como él da un paso hacia el otro lado, la pelota entra en el medio del arco. O sea que si el primer gol fue un desastre del defensor, el segundo fue y un poquito Dibu se la termina comiendo. Vos fíjate, ¿ves? Da el pase al otro lado y la pelota entra por el medio del arco. O sea que tampoco es que realmente este gol fue una equivocación de él. Y por eso te digo, o sea, yo creo que va afectando, qué sé yo. Es difícil saberlo, pero en fin, a nadie le gusta todos los partidos le estén haciendo goles. Vos fíjate, en lo que va de la Premier, 10 partidos jugados, 13 goles. O sea, más de un gol por partido se come. Y solo 2 partidos pudo irse con el arco en cero. No son culpa de él la mayoría de los goles. Él ataja, inclusive por varias pelotas por partido ataja. Según Opta, que es esas páginas de estudios de estadística que hacen las notas, Dibu Martínez tiene una media de 6.79. La puntuación de él en todos los partidos hasta ahora en la Premier League. No es malo ese número, pero bueno, igual le hacen más de un gol por partido. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Es un tema. En el partido que jugaron por la FA Cup también le hicieron un gol. Y, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Rulli, en España es todo lo contrario. Por supuesto que Armani es absolutamente el arquero titular. A nadie se le cruza por la cabeza sacar a Armani y pensar en cambiar a Rulli. A Dibu y ponerlo a Rulli o cualquier otro arquero. Dibu es titular absoluto de la selección. Pero bueno, si hay algo positivo es que en el caso de Rulli las cosas se están yendo muy bien. La temporada de él está siendo muy buena. Les quiero mostrar los números de él. A donde él está, viste, ha jugado todos los partidos de la liga. Solo faltó a uno por alguna molestia, una cosa así. 8 partidos. Solo le hicieron 3 goles. En 5 partidos terminó sin que le hagan goles. En los 3 partidos que le hicieron un gol, solo le hizo uno. Acaban de ganarle a los Asuna hoy 2-0. Otra victoria más del Villarreal. Así que en la Europa League él no ataja el arquero suplente, pero el titular del Villarreal es él, está en un gran nivel ya desde la temporada pasada, así que bueno, Rulli la verdad que viene destacándose como un buen arquero y ahí tenemos un buen suplente, digamos.
Ahora, el otro tema que preocupa un poco es el de Armani, porque Armani ya viene hace un tiempo mal, o sea, River ha tenido un año malo, muy malo, y Armani también lo ha sentido. El año de Armani tampoco es bueno, y se ha comido algunos goles, el nivel ya de vez en cuando deja que desear, y el partido contra Rosario Central, en la despedida de Gallardo en el Monumental, la verdad que fue muy pobre. Se come el primero, vos fijate este rebote acá del 1-0 de Central, un blooper total. La pelota, no hay mucho atenuante acá, ¿viste? No se te puede escapar esa pelota. Y después, bueno, el 2-0 de nuevo. Vos fijate, ay Dios, para cortar el centro. O sea, no. Es una falla, tremenda falla. O sea, los dos goles fueron fallas de él, y no son solo estos dos goles, sino a lo largo del año y a lo largo principalmente de este segundo semestre hay varias jugadas a donde Armani siempre alguna macanita, alguna cosita va pasando. 26 partidos de la liga posible, jugó 23 porque estuvo en la selección algunos, le hicieron 20 goles. En 10 partidos no recibió goles, en otros 13 partidos le hicieron goles, 20 goles en 13 partidos en los que le convirtieron. O sea, más de un gol por partido también, igual que Dibu, entonces no es una de estadística copada. La verdad que eso preocupa porque, bueno, los arqueros titulares son Dibu y son Armani, y los dos no están teniendo un momento tan bueno en sus clubes. Mucha gente lo ha pedido a Agustín para la selección. Dice, no, por lo menos una opción en la selección, una oportunidad debería haber tenido. Rossi está muy bien, qué sé yo. Comenta si a vos te parece que Agustín tiene que estar en la selección. Poné en los comentarios y explica por qué te parece. A mí sinceramente, o sea, no va, Agustín no va al mundial de ninguna manera, porque ya está definido que los arqueros son Armani, Rulli y Dibu Martínez. Al margen de eso, desde mi opinión personal, a pesar de yo ser hincha de Boca, no me parece que Rossi sea arquero para ir al mundial. Es verdad que Rossi está teniendo un gran año. En el segundo semestre mejoró muchísimo más su nivel. Está teniendo un muy buen nivel. Pero yo no lo veo algo así, una cosa deslumbrante como algunos lo ven. O sea, me parece que sí está más que cumpliendo. Muy bueno, excelente. Pero a mi gusto personal no alcanza para el mundial. Pero bueno, ustedes defínanlo. En el partido acá contra Newell's, este gol podría haber hecho algo más, claramente. Fue un bombazo, pero bueno, al primer palo, vos fíjate ahí, se le termina metiendo, pero fue un bombazo. En el segundo gol no se puede decir que es culpa de Armani este centro no salir a cortar, porque en los tiros de libre, qué sé yo, eso es algo siempre difícil de acortar, a pesar que es una pelota llovida, casi que a la línea del área chica, en el medio. Acá el principal error es del defensor que no salta, el tipo de Newell salta solito a cabecear. Un arquero dueño del área completa, de esos que salen a cortar centro, qué sé yo, tal vez se hubiera arriesgado a sacar esa pelota. Creo que no se puede poner esto como culpa de Ross y este centro, ¿no? Para nada. Así que bueno, los números son muy parecidos con los de Armani. Vos fijate que Agustín ha estado 22 partidos atajando en la liga y 19 goles. Y también 10 partidos no le convirtieron. Así que es prácticamente los mismos números que Armani en la liga argentina, los que lleva teniendo. Por eso es que a veces se pone como si Rossi estuviera teniendo un nivel espectacular. Y yo creo que no es tanto. Obviamente que después estas estadísticas son frías porque hay que ver los partidos, ¿viste? Las atajadas en cada partido. Agustín ataja muchos penales y bueno, y eso en un mundial también es importante, pero también es verdad que Dibu es un arquero atajador de penales y es el titular, así que, pero bueno, y Rulli también ha atajado penales en el Villarreal para ganar la Europa League y para otras cosas, así que arqueros ataja penales, Dibu y Rulli cumplen, y bueno, pero Rossi es un especialista total. Pero bueno, en definitiva me interesa saber la opinión de ustedes, qué es lo que ustedes creen, si ustedes creen que tendría que tener una chance o no. Por último, para darle las medias de notas, el que tiene un promedio de estadística de nota más alto en lo que va de la temporada es Rulli, casualmente, que tiene 7.15, es su media entre todos los partidos. Y después, bueno, Dibu está con 6.79,
Rossi con 6,89 y Armani está con 6,70. Así que todos muy parecidos. El que tiene un poquito más, se está destacando un poco más, es Rulli. Pero bueno, eso es lo que teníamos para mostrarles en el video de hoy, que era lo que quería que habláramos. En el próximo video vamos a estar hablando sobre la actualidad de todos los jugadores titulares, los partidos que han jugado, sus estadísticas, sus goles, asistencias, cantidad de partidos jugados, sus notas, la media de notas que están teniendo, a ver cómo está el nivel de cada uno en sus clubes, porque ya falta poquito. Una cosa que hay que tener en la mente es que solo faltan de 5 a 7 partidos antes del Mundial. Son 5 o 7 partidos entre Champions League y Liga que los jugadores van a jugar en sus clubes y ya arranca el Mundial, así que muy poco, muy poco. Una lesión ahora y tiempo para agarrar ritmo, nivel de juego, ya no hay mucho. 5 partidos ya no es mucho cosa, así que ya estamos realmente muy cerquita del Mundial. Así que no se pierdan el próximo video, a donde vamos a hablar sobre cómo están los titulares. Y bueno, y vamos viendo. Así que todas las semanas siempre hay un informe nuevo sobre la escaloneta, así que no te lo pierdas. Esta camiseta de Messi de la selección argentina en la finalísima con el parche de la Copa América la conseguí en Project 6 Shop. Vos te podés comprar esta o la del Mundial o cualquier camiseta que quieras. Así que te dejo con el video donde tenés un cupón de descuento, 10% extra, el link acá abajo para poder comprarte la tuya. Te mando un abrazo. Gente, les quiero presentar Project 6 Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, de en serio, La camiseta de Messi de la selección, igual a la que yo tengo puesta acá, mira, con la que Leo fue campeón en el Maracaná. Ahí, 1 de julio, Maracaná, final de la Copa América, el número 10 de Leo. Una cosa espectacular, una locura, mira acá el parche de los brazos. No, una cosa sensacional. La calidad de estas camisetas son un vicio, son espectaculares. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project 6 Shop, anda y míralo ahora.